Hola a todas y a todos, les damos la bienvenida a este segundo programa enmarcado en la Semana de la Ciencia organizada por la UNAP, la Universidad Pública y Regional de Tarapacá. Para mí es un gusto, un agrado compartir hoy con únicamente mujeres que vamos a hablar del rol de las mujeres en la ciencia, la innovación, la tecnología. Para comenzar vamos a empezar por la doctora Antonia Santos Pérez. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Casa Central y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUT. Muy bienvenida. Hola. A mi lado izquierdo tengo a la doctora Cristina Dorador Ortiz. Ella es académica del Departamento de Biología de la Universidad de Antofagasta. Ella es también doctora en Ciencias Naturales de la Universidad de Kiel, Alemania. Muchas gracias por la invitación. Y también contamos con la visita de la doctora Bene Figueroa y Pinza. Ella es académica de la Universidad Autónoma de Chile, doctora en Ciencias con mención en Neurociencia. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para contextualizar un poco y hablar un poco de las cifras que nos dicen que, según datos de la ONU, solo menos del 30% de los investigadores científicos del mundo son mujeres. Para eso también impulsaron el año 2015, instauraron el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Tecnología, con el objetivo de impulsar un poco más que mujeres integren esta rama. ¿Por qué creen ustedes, y lo dejo a libertad de ustedes, quien quiera tomar la palabra para empezar, por qué se produce esta situación a nivel mundial? Bueno, voy a partir yo. Primero quiero hacer una aclaración. Yo no tengo un cargo académico en la Universidad Autónoma, tengo un cargo de coordinación en el Centro de Comunicación de la Ciencia. No vayan a rotar. Gracias por la aclaración. Bueno, yo creo que se conjugan varios factores y los principales son estereotipos de género que están muy arraigados en todas las culturas de manera transversal, donde se asocian ciertas profesiones y ciertos oficios a mujeres y otros a hombres, y eso, como dije anteriormente, es transversal. El reconocimiento desigual de méritos de las mujeres que logran pasar la barrera del estereotipo y estudiar una carrera de ciencia se enfrentan a una serie de barreras en las cuales el reconocimiento desigual de mérito es una de las principales que incide en que no permanezcan en la carrera mucho más tiempo, sobre todo en las universidades. Yo creo que esos son dos factores importantes que alejan a las mujeres de la investigación y de la ciencia en general. Ser mamás. El rol de la mujer en el hogar. Sin duda, hay un montón de brechas, incluso que no nos damos cuenta diariamente, que a la larga hacen que las mujeres abandonen o no persistan, ¿cierto?, en proseguir su carrera en el tema de la investigación, y eso haga que sea ese número el 30%, ¿cierto?, de la cantidad de investigadoras mujeres que existen en el mundo. Y eso, por supuesto, también tiene tinte, o sea, es un promedio, pero hay países en que la situación es peor y otros que es un poquito mejor. Pero... De hecho, en la región Chile estamos muy por debajo de nuestros vecinos de Argentina, de Brasil. Tenemos de Bolivia, la segunda incluso. brecha más grande. Sí, yo lo que quería fundamentalmente añadir es que el acceso a la universidad, o sobre todo el acceso de la mujer a la educación, que ha sido más tardío que el del hombre, hace que esos espacios y esas estructuras se tengan que adaptar a los cambios que han surgido en las propias instituciones. No pueden ser que las universidades sigan actuando o sigan un procedimiento que no tenga en cuenta cuáles son las necesidades y las especificidades de los distintos colectivos femeninos que trabajan en la universidad. Es cierto que nosotros aquí nos vamos a referir más a lo que es las trayectorias académicas, las trayectorias de investigadoras, pero hay que mirar también cuál es la formación que están recibiendo esas estudiantes, que muchas de ellas van a ser el futuro de la academia, ¿no? Por tanto, yo creo que se necesita intervenir, y esto ya lo llevan diciendo distintos organismos internacionales desde hace por lo menos, yo diría que como 10 años, ¿no? Crece mucho la matrícula, aumenta el acceso de la mujer a los estudios superiores, pero que aumente el acceso no quiere decir que haya igualdad de género en los espacios de educación superior. Usted tiene un rol importante en el CRUT.
¿Qué políticas se están implementando o se están impulsando? Bueno, yo creo que lo más importante de la Comisión de Igualdad de Género es que tenemos una visión, por así decirlo, global, que se da un espacio de colaboración y que los rectores están abiertos a actuar de manera colaborativa y continua, ¿no? Entonces, que sea un espacio donde se discuten lo que son las políticas de igualdad y cómo implementarlas en las universidades, yo creo que es un logro muy importante, actuar de manera colectiva. Eso es muy cierto. Si nosotros saliéramos a la calle y le preguntáramos a un público al azar, ¿cuántos nombres de científicos se les vienen a la mente versus cuántos nombres de científicas se les vienen a la mente? ¿Qué sucedería? ¿Cuántas mujeres se enseñan finalmente en la academia, en las universidades? También es responsabilidad de la educación. Probablemente muy pocas personas puedan responder esa pregunta con algún nombre femenino y probablemente el nombre que más recuerden es el de Marie Curie, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que eso ha comenzado a cambiar en años recientes. El año pasado tuvimos 2 premios Nobel en química y en física de mujeres. Tenemos premios nacionales de ciencia de mujeres y esos nombres están rondando en el imaginario colectivo y la gente lo está aprendiendo. Pero digamos que los libros de ciencias que se ocupan en los colegios hace muy poco fueron revisados y las menciones a los grandes aportes de las mujeres en la ciencia han sido completamente invisibilizados. Se ha tratado de corregir eso y yo creo que vamos por buen camino, pero lento. Bueno, eso igual es transversal, no solo en la ciencia, Claro. también en la historia, en las guerras, también están invisibilizadas el rol de la mujer. De manera sistemática decidimos valorar más a un hombre que a una mujer. Si yo presento un currículum y postulo un cargo, ¿se va a preferir el que sea hombre al que sea mujer? Bueno, hay trabajos que muestran que eso es así. O sea, en el trabajo clásico de hace un par de años que se hizo un experimento donde se pasó un currículum con nombre de mujer o de hombre, el texto era lo mismo, los cargos que habían ocupado lo mismo, las trayectorias iguales. Y sin embargo, claro, fue valorado mucho más siendo el nombre hombre que siendo mujer. Incluso hasta qué pretensiones de renta creen usted o qué renta creen usted que puede ganar esta persona cuando es hombre se sugiere mucho más alta que si fuese mujer. O sea, hay un inconsciente quizás de que efectivamente se valora más al hombre que a la mujer. Y eso nuevamente ligado a los estereotipos de género y un montón de otros aspectos sociales. Sí, yo quisiera complementar lo que dice la doctora Dorador, porque eso se da a nivel de tomadores de decisión en las instituciones de educación, pero también hay estudios que muestran la discriminación por pares. Por ejemplo, hay estudios realizados principalmente en Estados Unidos donde se siguen clases, por ejemplo, de biología de más de 4.000 estudiantes, cursos paralelos durante 3 años, y se les pide a los estudiantes que escojan al compañero o compañera que aprendió más del curso o que es el mejor en la materia que se está enseñando, y sistemáticamente los hombres nominan hombres, aunque estos hombres tengan menor rendimiento que sus pares femeninas. Por lo tanto, parte de mucho antes la subvaloración del mérito femenino. ¿Nosotros también hacemos discriminación entre nuestro género? Entre nuestro género, entre las mujeres. Sí. O sea, me estás diciendo, ¿las mujeres discriminan a las mujeres? Sí. Pues yo creo que sí, ¿por qué no? Y sobre todo eso ocurre porque los aprendizajes, quiero decir, somos seres sociales porque aprendemos una cultura y un comportamiento. La eficacia perfecta de cualquier sistema o de cualquier orden social es cuando todos los miembros obedecen esas normas que están establecidas, y en ese sentido los hombres aprenden a ser hombres y las mujeres aprendemos a ser mujeres. Pero ese aprendizaje también conlleva interiorizar lo que son esas normas sociales y hacerlas tuyas. Quiero decir, muchas mujeres a veces podemos discriminar porque no tenemos conciencia, o también ocurre que podemos ser discriminadas y violentadas y no tener la suficiente sensibilidad para actuar frente a aquello que nos está ocurriendo. Pero yo diría que lo más importante no es la discriminación que las mujeres ejercen con las mujeres. Yo creo que ese es un distractor. La desigualdad de género es un elemento estructural en una sociedad. No hay que, quiero decir, aquí no es una competencia si son más alteradores de la falta de respeto por las personas los hombres o las mujeres. No se trata de establecer eso.
De lo que se trata es que hay un orden social, un tipo de relaciones sociales que discrimina y que margina a uno de esos géneros. Y es lo que queremos. Lo que queremos es ser respetadas y no sufrir por discriminación que resulta arbitraria. Quiero decir, al final el objetivo último de todo esto tiene que producirse un cambio cultural que respete a la persona en tanto que es y que verdaderamente las capacidades de unas personas respondan a sus posibilidades de desarrollo. Entonces, claro, quién ejerce más, quién ejerce menos, no se trata de eso. Se trata fundamentalmente que el hecho de ser mujer te disminuye, de que hay un tipo de violencia simbólica en este caso que te hace que vayas normalizando determinados comportamientos y que sobre todo tú vayas aceptando esas situaciones. Muchas veces no te tienen que decir explícitamente la posición que debes ocupar dentro de una estructura social, sino que te lo dicen de manera indirecta y tú automáticamente ocupas esa posición. Por ejemplo, si hay una reunión y hay una mujer, la mujer va a tomar apuntes o se va a encargar de eso. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene asumido que dentro del rol que tiene, que va a ser más ordenada, que va a cumplir con los plazos de repartir esas minutas, etc. Quiero decir, hay una serie de estereotipos que se van reproduciendo y lo que hay que actuar precisamente es en evitar la reproducción de los estereotipos. La idea es luchar por la equidad. Muchos hablan de igualdad, yo personalmente no creo en la igualdad, sino en la equidad, porque hombres y mujeres somos diferentes. ¿Cuál es el aporte o la diferencia que pudiera hacer la mujer en la ciencia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Yo creo que fundamental, porque nosotros vimos un mundo que ha sido mayormente, las ideas, ¿cierto?, que están presentes, ha sido construido en base a un solo tipo de visión, solo tipo de personas, en un solo tipo de territorio también, que tiene ciertas vivencias. Entonces, en ese sentido, esta es una invitación a incluir a toda la diversidad humana, todas las distintas visiones, las distintas miradas, las distintas trayectorias, historias biológicas, historias sociales, porque eso va a enriquecer nuestra mirada del mundo y va a también producir efectos positivos. O sea, ya conocemos el mundo como lo tenemos actualmente, que fue, ¿cierto?, dirigido por un grupo personal particular. Entonces, primero, no puede ser que sigamos manteniendo a la mitad del talento fuera, sin tomar decisiones o sin incluir sus pensamientos y su creatividad. Y también fuera, por ejemplo, los talentos regionales o los talentos locales de cada territorio. Eso también no puede seguir. Entonces, por eso también la ONU hace este llamado a que sea uno de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, incluyamos a todas las miradas, porque esa es la manera de cambiar nuestra percepción del mundo y mejorar en muchos aspectos que están presentes actualmente. Sí, yo aquí tengo que manifestar una salvedad porque me parece que es importante. Hombres y mujeres nacen iguales y libres. Quiero decir, luego son las consideraciones que tiene cada persona, pero independientemente de lo que es tu raza, tu religión, tu etnia, tu identidad sexual, las personas son iguales y tienen que ser tratadas bajo ningún rubro de discriminación. Otra cosa es que tú digas, bueno, biológicamente, físicamente, no sé qué, pero eso no puede justificar ningún tipo de discriminación. Por tanto, todas las personas nacen libres e iguales. Eso es lo que yo creo. Perfecto. ¿Cuánto hace falta, cuánta inversión es la responsabilidad de los gobiernos, en particular del nuestro? Yo creo que el asunto primordial no es dinero, sino cómo se está utilizando el dinero y cómo se está incorporando a la mujer y a las distintas visiones, como dice la doctora Dorador, de las diversidades que tenemos como humanos. Finalmente, el punto que toca la doctora Santos de que somos iguales no tiene que ver con que seamos biológicamente iguales. Ningún humano es igual a otro, ninguna mujer es igual a otro, ningún hombre es igual a otro. Por lo tanto, incorporar esa diversidad en las políticas públicas a todo nivel, de manera transversal, es lo que hay que hacer antes de pensar en el dinero. Y precisamente en el punto de la ciencia, si bien somos uno de los países que invierte menos de su Producto Interno Bruto en investigación, y eso aparece en todas las estadísticas, un triste promedio, también tenemos que hacer un análisis de cómo está siendo distribuida esa investigación o esos recursos para investigación y quiénes están proponiendo los temas que estamos investigando. Eso es un punto más relevante a pensar
antes del presupuesto. Para entender un poco más a quiénes están proponiendo. Por ejemplo, hace algunos años tuvimos un problema con la marea roja, que es un problema recurrente que se da en nuestras costas. Sin embargo, al hacer el análisis de los fondos públicos que se destinan a investigación, un porcentaje muy mínimo se destina a investigar este problema y un gran porcentaje se destina a, por ejemplo, investigar temas de la industria salmonera. Por lo tanto, esos temas de investigación, cómo se están dirigiendo, las necesidades del país, cómo se están transversalizando con los recursos para investigación. Y eso coincide con que la mayoría de las personas que realizan investigación en nuestro país son hombres. Por lo tanto, cuando ponemos los temas de investigación con las perspectivas de todos y las necesidades adaptadas al territorio, esa es una pregunta más relevante, en mi opinión personal, que el presupuesto. Bueno, nos quedan pocos minutos de este primer segmento. A la vuelta seguiremos hablando del rol de la mujer en la ciencia, tecnología e innovación. Los invitamos a que sigan sintonizándonos y nos vemos al retorno con más conversación con estas interesantes invitadas y panelistas que tenemos hoy en nuestra mesa. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Vamos a la segunda tanda y final de este programa. A la doctora Vania, yo estaba leyendo un poco de su currículum. Las tres tienen una vasta trayectoria, un sinfín de investigaciones y documentos que han publicado. Si quisiera que me contara un poco, que nos contara a los televidentes sobre una investigación de cómo la nutrición materna puede influenciar en el desarrollo posterior de la descendencia, tanto en su niñez como en la etapa adulta, y de qué manera también esta podría ayudar a prevenir enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Bueno, hay una nueva teoría, que en realidad no es nueva, se empezó a acuñar hace muchos años, de que la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas células cerebrales, permanece hasta la etapa adulta. Sin embargo, lo que permanece en la etapa adulta es una tasa de regeneración muy baja que no alcanza a cubrir la pérdida. Entonces siempre hemos escuchado que uno nace con un número determinado de neuronas y lo va perdiendo a lo largo de la vida. Ahora sabemos que hay ciertas zonas del cerebro que se pueden recuperar. Y también sabemos que la nutrición, es decir, todo lo que nosotros consumimos en la dieta, tiene nutrientes esenciales que se utilizan para construir las células cerebrales. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con cambios de la dieta se reflejan inmediatamente en cambios en la estructura cerebral, que no son unos cambios extraordinarios, pero sí pueden ayudar a la prevención de enfermedades neurodegenerativas, es decir, las enfermedades donde se pierden más aceleradamente las células cerebrales, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson. En ese sentido, en mi investigación me preocupa la nutrición materna, porque nosotros en Chile, a pesar de tener una gran costa, el consumo de pescado es muy bajo y el pescado tiene un nutriente esencial para nosotros, que es el ácido omega 3. Ya han visto algunos productos del supermercado que vienen suplementados con omegas, algunas mantequillas, por ejemplo, incluso algunos huevos. Y esto es fundamental para construir el cerebro de la guagua que está en desarrollo, digamos. Y cuando hay un déficit de ese nutriente, hay alteraciones en el desarrollo que se pueden pesquisar inmediatamente al momento de nacer, pero hay otras alteraciones que permanecen en el tiempo. Entonces, hay algunas investigaciones que estarían indicando que, por ejemplo, el tener un consumo bajo durante el embarazo de estos nutrientes podría estar predisponiendo a algún tipo de enfermedad como la depresión, por ejemplo, incluso el bullying escolar. Estas son investigaciones incipientes que todavía no llegan a establecer fehacientemente una relación, pero claramente la relación entre la dieta, lo que comemos nosotros diariamente, y el desarrollo del cerebro, eso sí que está absolutamente probado, y nos falta indagar qué tanto de la falta de nutrición durante la gestación y los días posteriores del nacimiento influye en la vida adulta. Doctora,
Usted, no lo mencioné al comienzo, pero también fue designada como la primera directora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de nuestra Casa de Estudios. Si bien esto está en marcha blanca, quisiera saber un poco más cómo se gestó, cuáles son los objetivos, cómo se está trabajando. Bueno, ¿dónde se gesta? Hay como dos vías. Una tiene que ver con la nueva ley de universidades estatales, donde en el artículo 5 se hace expresamente mención a que las universidades tienen que ser espacios donde se procure y se garantice la equidad de género. Por tanto, hay, por así decirlo, una exigibilidad por parte de la ley, pero también hay otra vía importante, que es el compromiso que adquieren los rectores dentro de un colectivo como es el Consejo de Rectores, ¿no? En el Consejo de Rectores hay un lineamiento de cuáles deben ser los pasos en el establecimiento de estas políticas de igualdad en las universidades, y no cabe duda que aquí el rector está dando curso precisamente a lo que es la ley y a lo que es el compromiso del Consejo de Rectores. En estos momentos tenemos levantado ya un informe de brechas de relaciones de género en la universidad, lo estamos terminando, estamos con las últimas revisiones, pero el trabajo de campo ya se hizo, ¿no? Por tanto, podemos evidenciar cuáles son el tipo de brechas que hay en la universidad. No son distintas a las que hay en otras universidades, simplemente son las nuestras, ¿no? ¿Cuáles serían esas? Bueno, las brechas se miden tanto, se miden por estamentos, dentro de áreas de conocimiento, dentro de posiciones de hombres y mujeres, dentro del acceso de los estudiantes a las carreras. Quiero decir, las brechas son múltiples, no solamente tienen una dimensión. Y lo que tenemos que dar respuesta también en otra línea, que son las tres prioritarias que hay dentro de la agenda de género del Consejo de Rectores, es a disponer de un protocolo que atienda adecuadamente lo que son las situaciones de violencia de género y discriminación arbitraria. Y la universidad ya dispone de esos tres elementos a la hora de ir poniendo en marcha lo que es su política de igualdad. Quiero decir, en este sentido se está siguiendo lo que es esa agenda de igualdad de género concebida y aprobada por el Consejo de Rectores. Sí. Usted es parte de la Universidad de Antofagasta. ¿Qué están haciendo en su casa de estudios? Respecto ¿A algún departamento, alguna dirección de género? Sí. Bueno, yo desconozco los avances concretos, todavía no se ha promulgado o decretado la dirección de género, pero conozco que se está trabajando en eso. En algún momento vamos a tener noticias al respecto y espero que todas podamos participar. Esta diferencia que se hace actualmente o aún entre hombres y mujeres está marcado por la crianza. ¿Cuánta responsabilidad tienen los padres en estos resultados? Bueno, la verdad que la gran responsabilidad es cultural y cómo se estructura la sociedad, y tanto padres como madres son víctimas de ese sistema de organización, y como decía la doctora Santos, aprende en esta cultura ser hombre o mujer con ciertos criterios que establece la propia sociedad, pero hay algunos elementos en que los padres pueden influir positivamente, y es aprendiendo que ellos también pueden ser agentes de aspectos negativos en cuanto a la formación de los estudiantes. Entonces, cuando uno ve y analiza la prueba PISA, por ejemplo, que compara el rendimiento de estudiantes en distintos países, en Chile hay unas cifras bien negras, y una de las que es pertinente para la pregunta que usted hace es que alrededor del 50% de los padres, cuando son consultados por las opciones profesionales de sus hijos e hijas, sostienen que el 50% de sus hijos varones pueden estudiar alguna carrera tecnológica. Sin embargo, padres y madres sostienen un 25% la misma expectativa respecto si tienen una hija en lugar de un hijo. Entonces, eso ya está predisponiendo, los papás están predisponiendo a sus hijos e hijas a que tomen caminos en carreras que están profundamente masculinizadas y profundamente feminizadas, siguiendo esta brecha que finalmente incide en toda la construcción de la sociedad. Lo mismo pasa con profesoras y profesores a nivel del colegio y a nivel de pregrado también. Todas estas señales que se pueden transmitir a los menores es importante irlas pesquisando, porque finalmente
cuando se forma la personalidad, se forma en base a modelos. Entonces, padres, madres, profesores y profesoras son modelos. Pero además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que ese modelo ideal del que se nutría, por así decirlo, lo que era la modernidad, ese modelo ideal ya no existe como tal. Ese modelo ideal en el que se basaba la familia nuclear, el hombre proveedor, la mujer dedicada a la casa y a la crianza de los hijos, no existe y sobre todo no existe en Chile. La gran cantidad de hogares monoparentales es muy alto, pero lo que sí vemos es que dentro de esos hogares monoparentales, la mujer, aunque trabaje fuera del hogar, sigue estando al cuidado de los hijos. Por tanto, quiero decir, hay un cambio importante, pero luego hay mecanismos que te exigen de alguna forma seguir haciéndote cargo de esas situaciones que nadie se quiere hacer cargo. Y nadie se quiere hacer cargo de lo que es un elemento imprescindible para el ser humano y para la vida. Si el trabajo productivo es muy importante, quiero decir, el trabajar para tener un salario y poder vivir, el trabajo reproductivo es fundamental porque es donde aprendemos a ser personas, a establecer una comunicación con el otro, el tener una reciprocidad. Lo que pasa es que ese es un espacio muy desvalorizado y es desvalorizado porque no tiene un precio asignado en el mercado. Cuando se valorice ese espacio, cuando se sepa cuál ha sido el aporte histórico real de las mujeres al conjunto de la sociedad, yo creo que habrá una comprensión distinta al respecto. Quería aprovechar también, no es que me quiera tomar la palabra, pero por lo que decía antes la doctora Figueroa. El cambio se ha iniciado y es un cambio que además lo queremos porque entendemos que es justo para ellos y para ellas. O sea, el cambio social que mejora la convivencia y que además, como tú decías antes, que eras partidaria de la equidad, es un cambio que nos favorece al conjunto de la sociedad. Ahora bien, los espacios de decisión dentro de lo que son las estructuras sociales se convierten como espacios clave. Por ejemplo, las decisiones que se toman sobre política universitaria, las decisiones que se toman sobre financiamiento de la investigación, las decisiones que se toman a la hora de reconocer determinados derechos. En Chile, el debate que se hizo en torno al divorcio, el debate que se hizo sobre filiación de los hijos, el debate sobre reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, lo hicieron los hombres. Y eran derechos que afectaban particularmente a las mujeres. Posiblemente, si en esos espacios de decisión hubiese habido más mujeres, este país no hubiese tardado tanto en tener una legislación que garantice los derechos específicos que tienen las mujeres. Por tanto, yo creo que ya hay espacios que sí tenemos que demandar como tal y sobre todo porque tenemos un elemento que nos ampara. Y ese elemento que nos ampara es el derecho internacional de los derechos humanos, que los estados como el chileno los tienen comprometidos. Por tanto, la normativa del Estado chileno debe obedecer a todo ese planteamiento que se hace en un consenso internacional sobre cuál debe ser ese parámetro mínimo que los estados deben cumplir en las políticas públicas. Y yo creo que los déficits que hemos tenido en el Estado chileno se tienen que ir corrigiendo. Quiero decir, estamos ya en una situación, y lo estamos viendo, donde las mujeres están dispuestas a movilizarse, sobre todo para que sus derechos sean garantizados. Y la universidad no puede estar ajena a esa situación. Bueno, nos quedan solamente 3 minutos. Quisiera darle 1 minuto a cada una para que inviten a las niñas, sobre todo a las adolescentes y a las mujeres a involucrarse más en estas materias. Bueno, yo nada más que decir que la investigación y la ciencia es algo muy entretenido, es una actividad que vale la pena de todas maneras realizarla, pero yo quisiera dirigirme a las académicas y a las personas que están formando nuevos profesionales en las universidades a tomar la responsabilidad de lo que significa formar los futuros y futuras líderes del país, y eso tiene que ir de la mano con políticas de igualdad. Y es un punto fuerte que estamos trabajando desde la red de investigadoras, organización a la que pertenezco, de la que soy la vicepresidenta, y ese enfoque de formar profesionales tiene que ir con la ética y también con la igualdad. Tiempo exacto, 1 minuto. Bueno, yo sí me voy a dirigir a las niñas y adolescentes. Estas brechas que se mencionaron en el panel existen, son profundas.
pero si ellas quieren hacer algo, que no duden, o sea, traten de salirse un poco de ese entorno. Yo sé que es difícil, hay que otorgar un montón de herramientas y para eso también los profesores y profesoras juegan un rol clave. Justamente la mayoría de los profesores de Chile son mujeres. Entonces ahí recae también nuestra responsabilidad de las universidades, de los profesores que estamos formando, que eliminen de a poco en sus prácticas, y tienen que eliminar esas brechas de género que se transmiten a las niñas, que existan más oportunidades y que se desarrollen todos los talentos. Porque también existe, así como existe centralismo en nuestro país, en todas estas medidas también existe centralismo en nuestras regiones, y porque la región no es solamente la capital regional, sino que hay un montón de otros poblados donde en cada uno de ellos hay niñas con sueños, y esos sueños no se pueden perder. Tenemos que darle todas las opciones y oportunidades, y para eso nuestro rol como investigadoras es crucial de transmitir esto. Excelentes panelistas, 55 segundos. ¿Queréis decir algo más? Porque yo antes hablé, me tomé mucho, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también situarme en una dimensión territorial, en una dimensión regional, en una dimensión de universidad estatal donde verdaderamente hay un compromiso social. Creo que sobre todo le tenemos que dar oportunidades a aquellas niñas que han tenido menos oportunidad y que hoy en día la universidad pública está abierta para ellas, ¿no? Esas niñas que van a estudiar en colegios municipalizados, en colegios públicos, que a veces tienen dificultades para soñar con la universidad es un sitio que les pertenece. La universidad es un sitio en el que pueden crecer y desarrollarse. La universidad debe ser un espacio que les garantice el desarrollo de sus talentos. Y creo que las tres que estamos aquí, como académicas que estamos aquí, aportamos porque eso sea una realidad, ¿no? Que cualquier niña en este país tenga la oportunidad de desarrollarse y de desarrollarse con estudios universitarios. Además, hasta decirle que agradecemos a todas las panelistas la presencia hoy en este programa y los dejamos invitados para mañana.